Ameritaría un seminario entero de lo que implica la historia de la neuropsicología y cómo es que aparecen estos pensadores que van a iluminarnos sobre el cerebro y cuál es su funcionamiento y qué pasa con habilidades cognitivas y qué va pasando con habilidades emocionales y qué va pasando con esta disciplina que se va como conformando. Entonces vamos a ver esos antecedentes históricos, aunque sea como un pantallazo global. Vamos a pensar en enfoques y abordajes desde el entrenamiento cognitivo hasta modelos más holísticos y multidimensionales, que son los modelos actuales sobre cómo se piensa llevar a cabo las intervenciones, ¿no? Desde un marco integral. Vamos a hablar de estas diferencias, porque a veces se emparentan mucho los términos de neuropsicología, neurocognición, rehabilitación, estimulación. Entonces vamos a tratar de darle la diferencia de lo que el concepto nos va marcando. Vamos a hablar de neurodesarrollo y neuroplasticidad infantil, dos pilares fundamentales que todos deberíamos conocer para poder llevar a cabo estos programas de rehabilitación. Y esto es donde nos va a compartir sus conocimientos el doctor Belantonio. Vamos a trabajar sobre los principios globales del desarrollo cerebral, el concepto de neuroplasticidad, la importancia en la recuperación y en el aprendizaje, los mecanismos de injurias cerebrales, los posibles mecanismos de injurias cerebrales, y cuáles son los factores moduladores o variables contribuyentes que van a influir sobre esa potencial recuperación, y qué cosas deberíamos saber y no olvidar para poder llevar a cabo o iniciar estos programas de rehabilitación. También vamos a ver funciones cognitivas en niños y adolescentes. Esto es muy interesante porque ¿cómo es que se desarrollan estas funciones cognitivas? ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Hay algunas que se desarrollan antes, hay algunas que se desarrollan después. ¿Qué pasa en este desarrollo típico o esperado o dentro de lo normal de la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las funciones visoespaciales, las de visoconstrucción, entre otras? Y algunas pinceladas, porque yo también sé que estuvieron trabajando bastante en evaluación neuropsicológica. Pero esto también es muy importante porque van a ver que esta forma o la forma de evaluar, la forma de conocer los perfiles cognitivos de los chicos o de los adolescentes es lo que me va a permitir tener un conocimiento lo más certero posible para delinear los objetivos de trabajo y pensar en conjunto con la familia cuáles serían los puntos prioritarios a ser trabajados en un tratamiento de rehabilitación. Entonces vamos a hablar de los principios de la evaluación neuropsicológica, poder pensar en esto que es importantísimo, prácticas basadas en la evidencia, que es probable que ustedes ya lo hayan escuchado, pero seguir focalizando en esto. Los profesionales estamos convocados, y sobre todo en nuestras disciplinas, que a veces esto no está tan cerca de lo que habitualmente hacemos en el consultorio o en distintos contextos de intervención, poder buscar material que ya se haya documentado, que esté basado en estudios científicos o en estudios objetivos y ver esas características de esos estudios para ver si son aplicados o aplicables al contexto en donde mi práctica se desarrolla. Entonces vamos a estar hablando un poco también de esto. Vamos a hablar de la detección y la intervención temprana, fundamental, y vamos a poner un poco en duda lo que muchas veces escuchamos, quizás ustedes también, de muchos profesionales que establecen, bueno, es pequeño, podemos esperar, bueno, esperemos un tiempo a ver si habla, bueno, y esta conducta del sentarse a esperar, que muchas veces juega en contra del desarrollo de ese sujeto. Vamos a hablar de factores protectores y factores de riesgos en el neurodesarrollo y la importancia de un enfoque interdisciplinario. Esto, entre hoy y mañana, vamos a tratar de abordar estos conceptos. En junio vamos a estar trabajando sobre estrategias y técnicas de intervención neuropsicológica. La idea es que sea un poco más práctico este módulo. Vamos a hablar de modelos y estrategias de rehabilitación
que ya sabemos que estos modelos tienen una base muy importante en ser integrales, holístico, en no trabajar solamente un área, sino que tener en cuenta la complejidad de la situación y la dinamicidad que se va a suceder cuando hablamos de niños y adolescentes. Vamos a hablar mucho del enfoque centrado en la familia, cuál es la participación de la familia en todo este asunto y de qué manera sería más conveniente trabajar con los padres, con los hermanos, hasta inclusive con la familia ampliada, que también es parte de los contextos de desarrollo de estos chicos. Vamos a hablar del diseño de programas de intervención, cómo pensar los objetivos, en la planificación, poder diferenciar actividades según la complejidad, según determinados perfiles cognitivos y de algunas condiciones en desarrollo, como puede ser el déficit de atención o sujetos que han tenido un traumatismo encefalocraniano o alguna injuria cerebral, no solamente por un daño exterior o adquirido, sino por alguna condición médica. Intervenciones en funciones cognitivas específicas, en la atención, funciones ejecutivas, en la planificación, flexibilidad, la memoria, el lenguaje. ¿Qué pasa con algunas alteraciones como por ejemplo las agnosias, las apraxias? Que en general estos son conceptos más vinculados al adulto, ahora vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero muchas veces los vemos en los niños y en los adolescentes producto de algunas otras injurias cerebrales que pueden suceder. Y para lo último, que este es el tema que me gustaría que me acompañen unos colegas, que si en caso de que se den voy a estar muy contenta, tiene que ver con las nuevas tendencias y las perspectivas en la rehabilitación neuropsicológica vinculadas con las tecnologías, que hoy por hoy el mundo tecnológico es tan amplio y está siendo tan fructífero que la rehabilitación neuropsicológica se beneficia mucho de estos avances, pero hay que tener mucho criterio de cuándo y cómo ser utilizado. Pero bueno, eso se los cuento un poco más adelante. Entonces, para empezar, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algo? Yo les quiero decir que no los veo en la camarita, porque tengo la pantalla, pero si ustedes van necesitando algo, me van diciendo. Al igual que el chat no lo leo, pero si vos estás ahí y ves que alguno escribe algo... Sí, yo te aviso. Si hay alguna pregunta, te interrumpo para compartirla. Bueno, muy bien. Entonces, como para poder empezar con abordar el primer módulo, vamos a estar hablando este ratito sobre la rehabilitación neuropsicológica, los antecedentes históricos, vamos a arribar a una definición que es la que otorga la Organización Mundial de la Salud en el 2011, si mal no recuerdo, ahora lo chequeamos en Empower, y vamos a empezar a pensar en estos como modelos multidimensionales, holísticos, y avanzar un poquito más en este tema. Profe, hay algo con lo que se te pega el micrófono que hace todo el tiempo como interferencia. Mucha. Ok. Sí, Bueno. justo te iba a comentar también lo mismo, que era como ahí como si hubiese una intervención. Sí, pero seguramente es la mesa, porque lo estoy choqueando. Ah, el micrófono claro, me queda en la es mesa. Como que rozara con sí, algo. es la mesa. Voy a tratar de, me la puse así, quizás acá. ¿Me escuchan mejor? Perfecto. Bueno, me avisan cualquier cosa entonces. Para continuar, aquí yo le voy a contar algunas cosas sobre la neuropsicología infantil. Probablemente ustedes lo conozcan, pero vamos a hacer como un refresh para avanzar un poquito más y estar como con manejar los mismos conceptos o la misma terminología, porque esto también es muy importante. Que nos podamos poner de acuerdo como profesionales de la salud, como profesionales que cuidan el desarrollo de la población infantil y de adolescente, profesionales que intercambiamos impresiones con otros colegas, poder intentar en la medida de lo posible hablar y comunicarnos con conceptos que sean similares o que cuando hablemos de neuropsicología estemos hablando más o menos de lo mismo. Porque si no, de otra manera, a veces es muy difícil
poder entablar esa comunicación que uno necesita con otro colega para seguir avanzando en lo que piensa o de un paciente o de un grupo de pacientes determinados. Entonces, por eso es muy importante poder como refrescar a qué nos referimos cuando hablamos de determinados conceptos. Cuando hablamos de neuropsicología infantil, vamos a estar hablando de aquella disciplina que después vamos a ir viendo que se nutre de varias dimensiones. Acá abajo yo les pongo de la dimensión neurológica, cognitiva y psicosocial, que tiene como fin principal u objetivo estudiar la organización del cerebro y de esta comunicación que existe entre el comportamiento que observamos y el funcionamiento cognitivo o el funcionamiento cerebral, ya sea en su actividad más funcional, que también la vamos a ver luego, o nos está hablando de la estructura del cerebro y cómo se van formando determinadas regiones cerebrales que van a ir pudiendo reflejarse en los comportamientos cada vez más maduros o más establecidos en el sujeto. Y que también esta disciplina me va a permitir el análisis de determinadas alteraciones en el caso de patologías o de disfunciones en el caso de algunas condiciones en el desarrollo, como puede ser un retraso, una discapacidad, alteraciones en el lenguaje, que no necesariamente tienen que tener un correlato de alguna lesión cerebral específica, sino que me van a hablar del funcionamiento. Que ustedes, como bien saben, eso no sale en una imagen o la tecnología aún no está del todo avanzada como para poder detectar ese funcionamiento microscópico que tiene nuestro cerebro. Entonces, los fundamentos teóricos y clínicos se van a basar prioritariamente en la neuropsicología del adulto. Ahora vemos cómo todos estos conceptos empiezan siendo estudiados en el adulto y hace algunos años empieza un estudio profundo de lo que sucede en el niño y adolescente. Sin embargo, los modelos explicativos no se pueden comparar. Yo no puedo decir que lo que veo de la neuropsicología del adulto puede ser transferible directamente a lo que debo observar o lo que debo entender de la neuropsicología infantil, porque estamos hablando de dos cerebros ampliamente diferentes. Uno está en desarrollo y el otro, el desarrollo ya está establecido, por lo cual necesito una interpretación diferente de esos comportamientos que puedo observar. La neuropsicología infantil tiene las raíces en el concepto de disfunción cerebral, como en el estudio del desarrollo de la inteligencia de aquel momento, y se beneficia de estas tres dimensiones: la neurológica, procesos madurativos que fundamentan el desarrollo cognitivo-conductual; la cognitiva, cómo se adquieren habilidades como la atención, la percepción, el lenguaje, entre otros; y lo psicosocial, que esto también es muy importante, que ofrece una visión de la interacción del sujeto en sus contextos de desarrollo. Si bien esto es muy importante en cualquier momento evolutivo de la vida, en la niñez y en la adolescencia, conocer sobre los contextos es fundamental porque se convierte en una variable de peso y de ajuste nodal para lo que nosotros vamos a estudiar luego. Quizás en la adultez y posterior es importante, pero no tan relevante como en este primer momento. Hay distintos modelos para comprender esto de la neuropsicología infantil, pero para que un modelo explicativo sea lo más eficaz posible y que sea capaz de explicar, por un lado, el espectro de conductas infantiles, esperado o no, esto es bastante difícil porque a veces los observables o hasta inclusive los síntomas, después cuando veamos algo de trastornos del neurodesarrollo, vamos a ver que muchas veces esos síntomas que uno observa están como en ese gris de lo que yo espero para la edad o lo que no es esperado, o quizás un síntoma puede estar un poco más enlentecido o un comportamiento ser adquirido de una manera más lenta, pero por eso no puedo llegar a decir que tiene algún trastorno del neurodesarrollo o algo más específico. Entonces esa delimitación entre síntomas es realmente muy difícil en algunos casos o en algunos niños, y es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, y también el desarrollo progresivo interactuando con esa madurez cerebral
la neuropsicología infantil tiene esa complejidad. Entonces, la dificultad de interpretar o no cuando un comportamiento, algo que yo observo, un síntoma, está dentro de lo esperado o no. Interpretar ese síntoma dentro del dinamismo del desarrollo también imprime otra complejidad. Entonces, a veces no es fácil establecer un marco teórico que tenga determinada coherencia, que tenga sustento y fundamento, dado la variabilidad evolutiva que vamos a encontrar en este momento vital y que se observa, ¿no?, en esta población. Los cambios permanentes que sufre el niño con la edad limitan la generalización de estos hallazgos relacionados con posibles lesiones o injurias o disfunciones cerebrales, ya que se trata de este cerebro dinámico que va madurando. El ambiente en donde se desarrolla el niño tiene un efecto dominante, como decía recién. La adquisición de ciertas habilidades van a depender, no sé si en el 100% no, pero en un 70% depende mucho del entorno y del estímulo que ese entorno le puede ofrecer al niño. Y ambientes enriquecidos está ampliamente documentado que son fundamentales para la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, esto que se estudió en contextos de vulnerabilidad o en contextos de desnutrición nos ayuda mucho para entender este fenómeno. Los contextos enriquecidos son sumamente necesarios en cualquier momento evolutivo, sobre todo en población infantil. Vamos a hacer mucho eje en esto del contexto. Entonces, cuando hablo de neuropsicología, yo tengo que tener en cuenta dos pilares en donde se apoya esta disciplina. Por un lado, la clínica, por eso yo les pongo este dibujito de un contexto más clínico, en donde, si bien vamos a tener una mirada centrada en la evaluación, en la rehabilitación, en poder marcar los lineamientos más o con más documentación o con más, más aval para ser aplicados, todo lo que tiene que ver con la clínica, ¿no? Evaluación de comportamientos, poder interpretar esa información y poder elaborar determinados objetivos de trabajo para la rehabilitación, van a suceder con una determinada dinámica en donde las prácticas basadas en la evidencia tienen que ser la norma, y aquí nos vamos a encontrar trabajando interdisciplinariamente con otros colegas que también han influido en la confección de lo que se conoce como neuropsicología, que ¿quiénes son? La neurología, la psiquiatría, la psicología clínica, la psicología educativa. Pero por el otro lado vamos a encontrar el sustento experimental de la neuropsicología, que es el entendimiento de estas relaciones entre el funcionamiento cognitivo-comportamental y el cerebro en desarrollo, influenciado también por las neurociencias cognitivas y el avance que han tenido a lo largo de este tiempo y la neurobiología del desarrollo cerebral. La neuropsicología experimental busca establecer paralelos entre el desarrollo de una función cognitiva específica y el correspondiente criterio de maduración cerebral, como por ejemplo puede ser la mielinización, el incremento de conexiones sinápticas. Y bueno, mañana vamos a aprender un montón sobre estos fundamentos cerebrales y los correlatos en los comportamientos que vamos a ir observando de los niños. Entonces, la neuropsicología tiene estas dos grandes aristas. Por un lado es la parte clínica, que es lo que nosotros vamos a ir haciendo en consultorio y lo que vamos a ir proponiendo para poder mejorar la calidad de vida de estos sujetos. Y por el otro lado, toda la parte experimental, que ha sido estos últimos años un boom en su desarrollo por el avance de todas estas disciplinas basales como la neurociencia, la neurobiología, el avance de la tecnología que ha acompañado todos estos conocimientos. Ambas íntimamente ligadas, no es una sin la otra. Por eso acá nosotros como clínicos abocados a conocer estos correlatos, estamos especialmente llamados, y es esencial que los neuropsicólogos no solamente se actualicen en el conocimiento de la neuropsicología totalmente cambiante, sería la parte más experimental, sino que también se incorporen todos estos paradigmas dentro del marco clínico. La clínica y la neuropsicología experimental deberían estar totalmente entrelazadas. Esto es lo que es medicina basada en la evidencia, o prácticas. Nosotros
tomamos o deberíamos tomar cada vez más este modelo que empieza siendo algo que utiliza la medicina para mejorar nuestras prácticas, para que nuestras intervenciones apunten cada vez más a la calidad de vida del sujeto y su familia, pero con lo que ya ha sido experimentalmente previamente documentado. Lo vamos a ver un poquito más en este módulo. Entonces, para empezar a hablar de la historia, ¿desde cuándo podemos pensar el surgimiento de la neuropsicología? Las raíces se remontan al siglo XIX, por eso yo acá les pongo una fotito de la historia. Y cuando uno empieza a buscar desde cuándo a cuándo nos tenemos que remontar para pensar en el surgimiento de esta disciplina, aparecen los conocimientos de Hipócrates en el año 400 a.C. Y se conoce que en esta época ya hubieron, en la antigüedad, ya hubieron aportes claves, porque miren lo que Hipócrates afirmó. Él decía que el cerebro era la sede de la inteligencia, las emociones, los sentidos y la conducta, desplazando la creencia popular de que el corazón controlaba el pensamiento. Ya desde aquí empezamos a hablar de la neuropsicología y cómo el cerebro se presenta como el asiento de todo lo que le va a suceder al humano. Él observó que lesiones en un lado de la cabeza producían convulsiones o debilidad en el lado opuesto, que es lo que hoy conocemos como contralateralidad, ¿no? Y desmitificó, estos son como los puntos como más globales, porque después es muy interesante poder profundizar en cada uno de estos momentos históricos y los aportes a lo que hoy conocemos como la neuropsicología, pero como para ir entendiendo la globalidad, desmitificó enfermedades como la epilepsia, tratándola como una afección orgánica del cerebro y no algo sobrenatural. Antes se consideraba que estas personas que tenían convulsiones o tipos de crisis estaban poseídas o bueno, les pasaban un montón de cosas, pero no, él dice, esto no tiene que ver con estas cuestiones más sobrenaturales, sino que es algo orgánico. Y empiezan a hacer el estudio de estas condiciones. Luego, aparece la influencia localizacionista de los aportes tanto de Broca como Wernicke. Esto por ahí para ustedes es mucho más frecuente porque en la actualidad se sigue hablando y tenemos muchos conocimientos, no sé, por ejemplo, se habla de la fascia de Broca o la fascia de Wernicke. Si bien lo que hoy se considera bajo estas condiciones ha ido modificándose y no es lo mismo de lo que hablaban en esta época, en el 1861 y en el 1874 de estos neurólogos, ha sido la base que han sido observadores profundos de los comportamientos de los sujetos para poder deducir e inferir este tipo de lesiones cerebrales. Y a partir de esto y el avance de las neurociencias que ha ido lográndose a lo largo del tiempo, hoy conocemos esas condiciones con algunas modificaciones. Entonces ya Broca en el 1861, médico y antropólogo francés, demostró mediante el estudio post-mortem del paciente Tan, como lo llamaba él, que la producción del lenguaje se localiza en la tercera circunvalación frontal izquierda, que es el área de Broca, bueno, que es lo que podría llegar a dar una fascia motora. Estas localizaciones hoy quizás están como o más extendidas o más profundas, hay modificaciones. Además de sus estudios en el lenguaje, Broca realizó importantes contribuciones al mapeo cerebral y a la neuroanatomía funcional. Miren lo importante que es. Hoy las técnicas cada vez son más sofisticadas y contamos con una aparatología más precisa para hacer estos mapeos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el estudio de sujetos con epilepsia y donde se intenta identificar cuál es el foco
el foco donde surge la crisis, se utilizan electrodos y un montón de aparatologías que son muy precisas, pero ya en el 1861 aparecían estos conceptos. En el 74, Wernicke, neurólogo y psiquiatra alemán, localiza la comprensión del lenguaje en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, describiendo la afasia sensorial o de Wernicke, una más vinculada a la de Broca con los aspectos motores y otra con los aspectos más semánticos y de conceptos, ¿sí? Diferenció este trastorno de la afasia motora, demostrando que el daño cerebral en esas estructuras específicas ocasionaban distintos tipos de lesiones o de distintos tipos de manifestaciones en el lenguaje. Las de Wernicke tienen que ver más con el significado, las motoras con la producción del habla. Luego, un poquito más adelante, en 1824, bueno, sí, aquí encontramos a los pioneros en el descubrimiento, bueno, seguimos en lo mismo, perdón, Broca y Wernicke, acá están las dos regiones de las cuales yo les hablaba. No sé si ustedes ven mi cursor en la pantalla. Sí, sí. Fantástico. Encontramos aquí el área de la producción del sentido y del contenido del lenguaje, y esta sombreada en color lila está más vinculada con los aspectos motores. Entonces son los pioneros en el descubrimiento de áreas cerebrales específicas, y por eso se llama el periodo localizacionista, que controlan el lenguaje. Esto estableció la relación entre estructuras cerebrales específicas y las funciones cognitivas vinculadas con el lenguaje. Luego, Sigmund Freud, en 1891, médico neurólogo austríaco, introduce el término de agnosia. Posteriormente, el término se utilizó para referirse no solo a alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino que también a agnosias auditivas, agnosias táctiles, agnosias somáticas, o defectos en la percepción del propio cuerpo, fallas en el reconocimiento espacial. Todo esto totalmente importante en lo que nosotros hacemos de la semiología del paciente. Ustedes después vamos a ver un poco más a qué nos referimos con agnosia, pero es esta incapacidad que tiene el sujeto del reconocimiento perceptual de objetos. A principios del siglo XX se introduce el concepto de apraxia. Entonces miren cómo van apareciendo como estas categorías conceptuales que nos permiten la comprensión del comportamiento. La apraxia como una incapacidad para realizar determinados movimientos bajo un comando verbal sin que exista una incapacidad corporal para hacerlo, sin que el sujeto tenga o algún trastorno del movimiento o alguna parálisis o lo que fuese vinculados con el manejo del cuerpo. Entonces ya tenemos como varios conceptos que van armando a la neuropsicología que conocemos hoy. El caso de Finot Gay en 1861, que esto también es sumamente interesante, muy vinculado con las funciones cognitivas de orden superior. Yo también les traje acá un videíto que ahora les vamos a ver. Pero este caso, que sucedió a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, es algo sumamente fundamental para lo que nosotros conocemos como la neuropsicología. Finot Gay fue un obrero estadounidense de ferrocarriles que, debido a un accidente laboral, sufre daños muy importantes en su cerebro, específicamente en el área frontal y prefrontal. Luego de esta lesión, este paciente manifestó o su comportamiento mostró cambios notorios en su personalidad y temperamento, lo que se consideró prueba de que los lóbulos frontales eran los encargados de procesar las relaciones vinculadas con las emociones, la personalidad y las funciones ejecutivas en general. Entonces ahora, si ustedes me permiten, les voy a compartir el video porque me pareció muy interesante que ustedes conozcan. ¿Conocen este caso de Finot Gay?
Sí, sí. ¿Algunos sí? Sí, Muy bien. Bueno, vamos a verlo rápidamente, así ustedes también recuerdan. Y refrescamos estos inicios. No, ¿No se escucha? no se escucha. No, aún no. A ver, un segundito. Voy a dejar de compartir. A veces es el audio. Sí. Ah, compartir también el audio, a ver. Sí, pero está como compartido el audio. Ventana, porque tengo otro videíto después para compartirle. A ver. ¿O pantalla completa será? Miren, yo ahora les pongo, ahí se debería escuchar Dale. el audio del video. Ahora. No se escucha. Como muy lejos. Un ruido ahí, habías, pero muy lejos. ¿Y se escucha mi voz clara? Sí, sí. A Sí. lo mejor es cuando vos, o sea, salís, o sea, selecciona en tu pantalla Sí. solo la del video. Sí. ¿Sí? A ver si pongo ventana. Ah, quizás poniendo ventana. A ver ahora. Esperen, ya ahora les pongo el video, ¿eh? ¿Ahí? No, ¿Y lo ven el video? tampoco. Ah, no. Se está cargando. Ahí lo sacaste. A ver. Claro, estaba tu logo, veíamos tu logo, pero Hay que darle un tiempito porque por ahí se demora en Sí, ok. activarse. El video acá ya está funcionando, pero a ver ahí. ¿Se ve el video? Yo lo tengo en pausa, pero... No, te vemos a vos. Ok, vamos a intentar de nuevo. Disculpen que esto... Pero porque tengo otro videíto y va a ser lo mismo. A ver, ventana, compartir. Ahí lo veo. ¿Ustedes lo ven? Ahí se, Sí, lo ahí se ve. vemos. Bueno, ahora le voy a poner play. A ver si tengo la suerte. ahora sí. Lo estamos viendo, a ver si escuchamos. Lo que nos puedes hacer es compartir directamente el link de YouTube y nosotros cada uno lo vemos en nuestra compu. Porque no se escucha, ¿no? Las Ahí lo imágenes puse se ven, pero pero no se escucha. Uy. Sí, eso No. hicimos en uno de los seminarios que no. ¿Ya había sucedido esto? En el primero, Sí, me sí. parece que fue. ¿Y Sí. en otros seminarios lo pudieron escuchar? Sí, en la Y no otra- sé, no sé qué hacía Cecilia, ahí Ok. hacía Algo, una, magia. sí, ¿Será con salía, volvía a pantalla entrar. completa? No sé. Para compartir audio, comparte una pestaña. A ver. Pestaña de Chrome. A ver si puedo compartir de nuevo. Ahora les muestro, ¿eh? Acá. A ver. Ah, no, este es. Esperen, que le estaba compartiendo el otro video que ya también lo tengo abierto. A ver aquí. Ahí puse de nuevo el video y ahora le voy a poner play. Un capataz de 25 años Sí, llamado ahora sí. Phineas Gage supervisa la construcción de una línea férrea de Rutland a Burlington. Repentinamente, una carga explosiva dispuesta para demoler la roca detona sin previo aviso.
En el violento estallido, Phineas es alcanzado por una barra de hierro de 1 metro de largo. El proyectil de casi 6 kilos atraviesa a Gage por la cabeza, ingresando por debajo de su mandíbula y saliendo por el tope del cráneo. Un trozo importante de metal se llevó una porción de su cerebro y le destrozó parte del cráneo. Los obreros se acercan y deciden ponerlo en una carreta a caballo y llevarlo, no a un hospital, sino a un hotel, donde se encontraba el médico más próximo. Pero cuando el doctor empieza a examinarlo, queda asombrado al darse cuenta de que Phineas Gage seguía con vida. La extraña historia de Phineas Gage es una de resiliencia, porque no solo sobrevivió, sino que en los minutos y horas tras el impacto, él conversaba como si no hubiese pasado absolutamente nada. En la opinión de cualquiera, que una barra de hierro atraviese la cabeza de alguien es sinónimo de muerte instantánea. Entonces, ¿cómo es posible que Phineas Gage no solo sobreviviera, sino que se mantuviera consciente durante toda la experiencia? Bien, de acuerdo con expertos en medicina, puede haber cierta relación con la sorprendente capacidad del cerebro de reconectarse, por así decirlo. Este caso fue el que dio inicio a la obsesión con comprender las diversas partes del cerebro humano. Es posible que hubiese materia que saliera despedida, pero lo interesante es que nada de lo que salió volando era lo suficientemente crítico como para que él dejara de vivir. La supervivencia de Phineas Gage a ese evento demuestra que el cerebro humano es neuroplástico, es decir, capaz de volver a crecer, de manera que, ante una herida, esa neuroplasticidad implica que el cerebro intentará, hasta donde le sea posible, empezar a autorrepararse. De verdad, ¿es posible que el cerebro de Phineas Gage lograra volver a reconectarse manteniéndolo con vida luego de que una barra de hierro pasara por en medio de su cabeza? Tal vez, pero algunos expertos creen que Gage no murió porque hubo otro factor en juego, la más pura suerte. Como prueba, señalan el caso de una mujer que también sufrió una lesión craneal casi mortal. Jackson, Mississippi, 1 de febrero 2010. Tras un día de arduo trabajo, la químico de investigación, Andrew Scott, se dirige hacia su auto para conducir a casa. Pero cuando se aproxima a su vehículo, 3 hombres emergen de la oscuridad para robarla. Mientras Andrea lucha por su vida, se escucha el estruendo de 2 disparos. Recuerdo estar en el suelo y luego ponerme de pie. Intenté alejarme de allí. Estaba temblando. Tenía mucho frío. Creo que todo mi cuerpo estaba en shock. No tenía idea de que me habían disparado. No comprendía el estado tan grave en el que me encontraba. Andrea es trasladada con urgencia a un hospital. Increíblemente, está despierta y consciente de lo que sucede durante todo el trayecto. Solo cuando ingresa a emergencias se da cuenta de la gravedad de sus heridas. Cuando estaba en emergencias, los doctores me dijeron que había recibido 2 disparos detrás de mi cabeza. Recuerdo que había muchos doctores y enfermeras haciendo un enorme esfuerzo por estabilizarme. Nadie creía que iba a vivir para contarlo. Andrea no solo sobrevivió a los 2 disparos en la cabeza, salió caminando del hospital, pasados apenas 8 días con heridas menores. Pero, ¿cómo? Bueno, este caso lo vamos a seguir viendo. Un segundo que no puedo. Tai Chi en silla, en una semana. Entonces,
Bueno, lo maravilloso de nuestro cerebro, ¿no? De cómo mediante los fenómenos de recuperación y de neuroplasticidad se logran esto, ¿no? De seguir, de continuar, si bien las manifestaciones de este adulto hubieron cambios nodales en relación a su comportamiento y su personalidad, a partir de esto la neuropsicología continúa sus estudios que ya venían de tiempos anteriores, profundizando sobre el comportamiento y cómo operan estas regiones cerebrales en lo que uno observa luego. Este ha sido como el caso nodal de la neuropsicología. Están viendo mi presentación, ¿no? Sí. No, todavía no. ¿Todavía no? Ok. Aquí. Ahora sí. Bien, cuando continuamos avanzando, aparece... Seguimos debe sin ser- verla. ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Me siguen viendo a mí? Sí. Igual ya debería suceder Ahí porque está. acá, sí, a mí me dice que ya está bien. Sí, por ahí se Ahora demora, sí. viste, unos Sí, segunditos sí, más. tal cual. Ahora está perfecto. Muy bien. Bueno, aquí está Luria, Alexander Luria, también fundamental en la neuropsicología. Ya aquí aparece la consolidación moderna, la segunda mitad del siglo XX. Esto seguramente ustedes lo hemos estudiado muchísimo en nuestra carrera de grado y demás. Cómo él es considerado el padre de la neuropsicología moderna al proponer que el cerebro funciona con diferentes sistemas de complejidad creciente y que todos sus estudios y las apreciaciones aparecen cuando él empieza a trabajar con los heridos de la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y que estos conocimientos, estas observaciones, estas apreciaciones que él hace impulsan a la disciplina a un mayor desarrollo. Él era discípulo de Vygotsky, vamos a ver un poquito también algo de Vygotsky, con la publicación de sus obras más importantes sobre afasia traumática, las funciones corticales superiores del hombre, basadas en la investigación de estos heridos, él se puso a la cabeza de la neuropsicología. Acuérdense de los distintos sistemas funcionales y cómo los sistemas de asociación, que son los más complejos, e integración, son los que nosotros estudiamos en relación al funcionamiento. Entonces, la neuropsicología permite como dos puntos de vista en relación a la organización cerebral, que por un lado estaba lo locacionista, que eran todos estos conocimientos sobre las condiciones más específicas como por ejemplo la afasia, la apraxia, la agnosia, y después vienen las apreciaciones de Luria y este funcionamiento íntegro y en su totalidad del cerebro, y que en la actualidad la interpretación que se da de eso en relación a los sistemas funcionales. Ya el cerebro no tiene que ver solo con el funcionamiento de determinadas regiones, sino en su globalidad, con diferentes redes neuronales que se van a ir activando y desactivando y distintos mapeos y esta simultaneidad de estímulos que va a permitir que algunas zonas se activen y otras no para producir determinado tipo de comportamiento. Las habilidades cognitivas no son dependientes de una única región cerebral aislada, sino que depende de la actividad de un sistema cerebral extensos e integrados que influyen en distintas áreas cerebrales, de tal manera que si alguno de esos sistemas se lesiona, tiene repercusiones sobre una variedad de conductas que dependen de ese mismo sistema. Entonces hoy hablamos de sistemas, de funcionamientos globales, holísticos, integrados. No hablamos de regiones específicas, como en sus comienzos. La neuropsicología cognitiva, como se comprende ya a partir de los años 80 y las más contemporáneas a nosotros, con el auge de las imágenes cerebrales,
se adopta un enfoque funcional, como el que estaba comentando recién, y empieza a estudiar estas redes corticales y no solo los centros cerebrales aislados. Se fusiona con los conceptos de psicología cognitiva, con el estudio de lesiones cerebrales, priorizando el análisis de mecanismos funcionales sobre los de localización. Adopta modelos de procesamiento de la información y diagramas de flujo para poder entender cómo el cerebro, concebido como un sistema modular de distintos módulos, procesa la información. Que después esto es muy importante para comprender los conceptos, por ejemplo, de funciones ejecutivas de orden superior, como es la atención, la memoria, la flexibilidad, la planificación, que son funciones que vamos a ir pidiendo en la rehabilitación o pensando en la rehabilitación, habilitación o estimulación en población infantil. La neuropsicología cognitiva propone, defiende o promulga que el cerebro está organizado en distintos módulos funcionales discretos, donde la lesión de uno no afecta necesariamente a los demás. Bueno, hay autores claves que fueron fundamentales como Ellis y Jung en este momento histórico de la neuropsicología. El origen y la evolución de la neuropsicología infantil va a surgir de los estudios en relación a los adultos, pero siempre recordemos esta frase que dice: no pidas madurez a un cerebro que todavía está aprendiendo a regularse. Esto es importantísimo. El cerebro en población infantil está aprendiendo esto, ¿no? De cómo ordenarse, cómo regularse, cómo organizarse, cómo el funcionamiento, cómo se activan o inhiben estas zonas cerebrales para dar respuesta a las demandas contextuales. Por ejemplo, de los estudios de la fascia al análisis del desarrollo cortical, los primeros pasos empieza siendo con estas alteraciones del lenguaje, que era uno de los primeros síntomas que más fácil empezaron a detectar ya en el 1800, en el siglo XIX, principios del siglo XX. Los primeros intereses en niños son estos estudios sobre los efectos de lesiones cerebrales y aquellos como consecuencia de problemas congénitos, estudios de la fase infantil, trastorno del lenguaje poslesión. Se comienza a observar en niños con inteligencia alterada versus aquellos que tenían como alteraciones más, no tenían este tipo de alteraciones, es decir, jóvenes que no presentaban dificultades cognitivas específicas. Aparecen los estudios sobre dominancia hemisférica, ¿sí? Como la lateralidad del lenguaje, donde se localiza el lenguaje, que esto también hoy en día se utiliza muchísimo, por ejemplo, en poblaciones que tienen una condición orgánica, como puede ser la epilepsia, y necesitan quizás alguna cirugía cerebral. Entonces es necesario detectar cuál es la dominancia cerebral para el manejo del lenguaje, y a partir de esto se pueden inferir mejores intervenciones para estos sujetos. La reorganización cerebral en la infancia después de ocurrir una lesión cerebral, ¿no? Como los conocimientos sobre estos conceptos. Aparece el término afasia adquirida frente a la congénita, cómo empiezan a diferenciarse los conceptos en relación a un cerebro en desarrollo a el cerebro de los adultos. El surgimiento del estudio de la lectura, vean cómo empiezan siendo distintos tópicos o distintos nodos de estudios. Con los adultos habían sido, sí, las cuestiones afásicas del lenguaje, que eran los comportamientos más observables. En los niños también empieza con lenguaje, pero aparecen los contenidos como académicos, cómo adquieren la lectura los jóvenes. Aparece el concepto de ceguera verbal congénita, que eran estos primeros chicos de los que hoy podríamos decir que tienen la alteración, trastornos de aprendizaje más vinculados con la dislexia. Entonces, dificultad para aprender a leer sin una lesión aguda previa. Aparece Pringle Morgan en 1896 y describe el primer caso de un joven con inteligencia promedio, pero con esta incapacidad de leer las letras simples. Después se propone que el problema reside en la región angular y supramarginal del hemisferio izquierdo. Todas las aproximaciones para poder pensar en estos síntomas.
En el 1937 se propone que la lectura involucra áreas más allá de la región angular cerebral. Se relaciona la dislexia con falta de dominancia del hemisferio izquierdo, los niños zurdos o ambidiestros. Se enfatiza la posibilidad de asociar estímulos visuales con representaciones orales. Todo el acercamiento que se han ido produciendo para que hoy sepamos cómo es que se producen estas estructuras cerebrales y el funcionamiento y lo que nosotros interpretamos como estas fallas en la adquisición de la lectoescritura. La consolidación de los que se consideraban los primeros problemas en el aprendizaje, esto surgió en los años 1960, 1970. Kirk es el autor al que se le adjudica la primera definición de dificultades en el aprendizaje. Esto fue en el 1962. Introduce el término para referirse a retrasos en el habla, la lectura, matemática por disfunción cerebral. Seguramente algunos se acuerdan cómo en nuestra época de estudiantes en la facultad estudiábamos el concepto de disfunción cerebral mínima, que tiene que ver con esta época, ¿no? Concepto usado ya en Estados Unidos para niños con inteligencia promedio, pero con alteraciones perceptuales en la atención y alteraciones que producían la incapacidad de adquirir conocimientos académicos. Evoluciona el término hasta el 1977, en donde se establece problemas específicos del aprendizaje. Entonces vean cómo la neuropsicología empieza a adentrarse al mundo de población infantil, sobre todo hablando de estos temas vinculados con la adquisición de aprendizajes. Se empieza a hablar de retraso mental y déficit de atención. Autores como Alfred Strauss y Heinz Werner diferencian el retardo mental exógeno, que sería el relacionado con daño cerebral, del endógeno, que está vinculado con esta trama familiar, si había antecedentes familiares en la familia de estas características. Después, en 1961, Chris Kahn, perdonen, no sé pronunciarlo, introduce el concepto de trastorno atencional e hiperactividad. Luria, en 1966, propone uno de los primeros modelos de desarrollo neuropsicológico, que es su modelo jerárquico de funcionamiento cognitivo. En los años 80 en adelante, el florecimiento moderno relacionado con la tecnología y todo, bueno, ahora estamos viviendo un auge de esto con la era de la comunicación y de la imagen, ¿no? Uso de neuroimágenes para corroborar diferencias funcionales entre personas con dislexia, discalculia. Los hitos editoriales en 1983, el primer libro de neuropsicología infantil que escribe Rouke. En el 85, fundación de la revista del neurodesarrollo vinculado con la neuropsicología. Y la diferenciación nodal entre el cerebro del niño y el cerebro del adulto, que tiene características, un perfil, las características de las lesiones y de la plasticidad son totalmente diferentes. Cuando hablamos del niño vamos a hablar del desarrollo y la maduración. Cuando hablamos del adulto hablamos de un cerebro maduro y estable. El perfil del niño claramente va a tener que ver con la variabilidad y el cambio a lo largo de este desarrollo. En cambio, del adulto hay una mayor estabilidad en relación al tiempo, que después empezamos a hablar también del declive de algunas funciones. Cuando hablamos de lesiones en el cerebro infantil, hablamos de déficits más globales y generalizados. En cambio, cuando hablamos de déficit o alteraciones en el adulto, podemos hablar un poco más de la localización de estas alteraciones. Cuando hablamos de la plasticidad, claramente en el niño vamos a encontrar una mayor tendencia a estos cambios plásticos en el funcionamiento cerebral y una mayor capacidad de recuperación. Y la plasticidad del adulto es documentada que es menor. Sin embargo, hay una plasticidad y hay una posibilidad de cambio, porque esta posibilidad de cambio es la característica inherente a nuestro cerebro. Pero estas diferenciaciones son fundamentales para comprender la neuropsicología infantil,
que es una disciplina con una identidad propia, que no es solamente la extensión de la neuropsicología en el adulto, si bien inicia siendo de este modo, hoy en la actualidad la neuropsicología infantil tiene un despliegue que marca como una disciplina propia, que es muy importante conocerla para el diagnóstico diferencial entre los procesos del desarrollo que están en vía de maduración, aquellos en donde ya son adquiridos, como en el desarrollo el cerebro del adulto, y la comprensión de estas bases biológicas permiten intervenciones que sean más precisas en relación al desarrollo y a los problemas del desarrollo. Entonces, la rehabilitación neuropsicológica tiende a que la persona con deficiencias cognitivas o alteraciones o un funcionamiento más desajustado pueda retomar de manera segura y productiva e independiente sus actividades en la vida cotidiana. Esto es lo que nos empieza a acercarnos a una definición de la rehabilitación neuropsicológica. La idea es utilizar técnicas, estrategias de intervención con el objetivo de que estos niños, adolescentes y las familias manejen, sobrelleven o reduzcan el déficit cognitivo que se produce por una lesión o disfunción cerebral. Esto lo menciona Wilson. Barbara Wilson, es una referente de rehabilitación neuropsicológica, sobre todo en adultos, pero que estos conceptos nos vienen bien a nosotros para interpretar lo que se considera como rehabilitación neuropsicológica. En las últimas décadas se ha generado un gran interés por estos conceptos debido a, varios factores. Uno de ellos es el incremento de la tasa de supervivencia de pacientes con patologías de complejidad, que quizás antes no sucedía y gracias a la tecnología esto hoy sí sucede. Esta complejidad puede ser adquirida o congénita, pero que la medicina ha permitido la mayor sobrevida de estos niños o de estos pacientes. Y es entonces el momento de preocuparnos por estos efectos comórbidos que tienen que ver con la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. Entonces la rehabilitación neuropsicológica toma un auge y un protagonismo muy importante. Y por el otro lado, los avances en el campo de las neurociencias cognitivas que permiten un mejor entendimiento del funcionamiento cerebral y de los procesos cognitivos, de las bases neuronales, la naturaleza de los déficits y las capacidades cerebrales para reorganizarse tras o recuperarse tras una lesión o una alteración en el desarrollo. Esta es la definición que en general nos vamos a manejar ay, esperen que se me fue, acá. Perdón, yo hoy se los dije re mal, le dije en 2011, pero es de 1996 el concepto de rehabilitación neuropsicológica que propone la Organización Mundial de la Salud, que implica la restauración de pacientes al más alto nivel posible de adaptación física, psicológica y social, incluyendo todas las medidas que tiendan o que lleven a reducir el impacto de la incapacidad, de la dificultad y la condición de desventaja y esfuerzo por lograr que las personas alcancen una interacción social óptima. Vamos a ver también los paradigmas actuales de discapacidad, hablan del ajuste del contexto a las características del sujeto. Entonces volvemos a remarcar la importancia del contexto, la pregnancia de contextos más adaptados a las posibilidades de los sujetos. Y la rehabilitación neuropsicológica tiende a ello. Por un lado, dotar a los individuos, sujetos en población infantil y adolescente de las herramientas necesarias, pero por el otro lado buscar alternativas contextuales que oficien como posibilitadores del desarrollo y que no sean barreras. Después vamos a ver un poquito más profundamente los conceptos de la CIF, que es la Clasificación Internacional de Discapacidad, que nos hablan de estos conceptos. ¿Cuáles serían los objetivos más relevantes de la rehabilitación neuropsicológica? Las mejorías funcionales mediante técnicas específicas, que vamos a hablar en el módulo 2, la provisión de entornos óptimos
y el entrenamiento en estrategias compensatorias también va a ser muy útil, adaptaciones ambientales y la educación de familiares. Vamos a ver que la psicoeducación es un factor nodal en la rehabilitación. Entonces, conseguir la máxima autonomía posible. Vamos a hablar mucho de autonomía, del desempeño, de la independencia de los sujetos, para considerar la rehabilitación más allá de la rehabilitación de aspectos cognitivos específicos. Vamos a hacer esta diferenciación con conceptos claros sobre la rehabilitación neuropsicológica y la rehabilitación cognitiva. La rehabilitación cognitiva va a estar vinculada más a funciones específicas, funciones mentales específicas, y la rehabilitación psicológica es un concepto más amplio que tiene en cuenta la rehabilitación cognitiva. Entonces, la rehabilitación psicológica es más allá de la rehabilitación de funciones mentales específicas. La rehabilitación neuropsicológica no se basa en una única intervención específica sobre distintos procesos cognitivos, sino que es una combinación de diversas intervenciones empleando estrategias, técnicas, sistemas compensatorios en conjunto con otros métodos de intervención conductuales o recursos destinados a ¿qué? A reducir las dificultades, a reducir las barreras y a favorecer la integración y la participación en los contextos de desarrollo, como puede ser el contexto escolar y social, siempre desde la base de ciertos principios cerebrales fundamentales, como es la plasticidad cerebral y el conocimiento sobre el desarrollo de esta función. 4 componentes necesarios, se los voy como adelantando, y pilares fundamentales: la toma de conciencia sobre el perfil cognitivo, fortalezas y debilidades cognitivas del sujeto, pero no es solamente la toma de conciencia de nosotros como profesionales que acompañamos estos desarrollos, sino es que es la toma de conciencia de ese niño, de esa familia, de cuál es la situación real de ese sujeto y poder trabajar sobre el conocimiento de los perfiles. Cuando los sujetos conocen estos perfiles, cuando pueden tomar autoconciencia, es mucho más fácil el trabajo en un tratamiento o en una rehabilitación, porque partimos de la necesidad del sujeto y no algo impuesto desde afuera. Por eso también vamos a ir viendo cómo los objetivos de trabajo se trabajan en conjunto con las familias y el niño o el adolescente, si no, tiene muchas chances de no funcionar. Por el otro lado, el otro pilar es el entrenamiento de habilidades cognitivas afectadas, poniendo foco en restaurar o la restitución de esas funciones, que también vamos a ir viendo la diferencia entre la compensación, la restauración, la sustitución, la habilitación. Habilitación es un concepto que se trabaja mucho en población infantil, porque tiene que ver con promover este desarrollo que todavía no sucede por el momento de maduración en el cual está el niño, pero estimulo todas las variables que sean necesarias para habilitar esa nueva función. No se usa tanto en población adulta. Entrenamiento en estrategias tanto internas como externas, junto con la utilización contextual para compensar algún problema, que esto también se usa mucho. Entrenamiento en actividades funcionales, que involucra la aplicación de los otros 3 componentes en la vida real. Y algo muy importante es el concepto de generalizar los aprendizajes. Esto también, trabajar con los objetivos siempre pensando que lo que sucede dentro de un consultorio tiene que ser generalizado en los distintos contextos del desarrollo para que pueda tener un funcionamiento real y que estos avances que uno puede ver en el consultorio sean traspolados en los conceptos, en los contextos, de interacción del sujeto. Focalizar en las mejorías evidenciables en la vida diaria. Esto es la generalización, cómo estas estrategias que se van consolidando en el consultorio, cómo llevarla a los distintos contextos de desarrollo del sujeto. Esto es muy importante en cualquier tipo de tratamiento. Bueno, muy bien. Y aquí vamos a ir pensando en la diferenciación. Ustedes vayan ya
¿Cuál podrían llegar a ser estas diferencias entre los conceptos entre rehabilitación, estimulación y habilitación cognitiva? Yo ahora les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir la otra parte del Power. ¿Cómo venimos? ¿Vienen bien? ¿Estoy siendo clara? Sí, todo perfecto. Sí, clarísimo. ¿Va bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, bien. Por ahora no. Bueno, vamos a seguir. ¿Les parece? ¿Están bien para seguir? Bueno. No sé habitualmente ustedes cuando hacen el corte, díganme ustedes, yo me acomodo. Es más o menos en función de cómo vos has planificado las presentaciones, pero bueno, por ahí podemos seguir un poquito por ahí, más. sí, Y seguimos media hacemos horita más y hacemos el corte y ya después ahí empezamos con habilidades cognitivas más específicas. ¿Les parece? Bueno, seguimos un poquito acá, si no los agoto. Vamos a empezar a hablar de las funciones cognitivas en niños y adolescentes y cuál es el desarrollo esperado. Siempre desde una mirada neurocognitiva. Ustedes saben que las neurociencias como disciplina toma conceptos de distintas disciplinas, como es la biología, las ciencias sociales, las ciencias humanas, y en conjunto posibilitan el conocimiento sobre el neurodesarrollo infantil en condiciones esperadas de aquellas más disfuncionales. Siempre teniendo una mirada multidimensional, distintas dimensiones del desarrollo, que no es solamente lo cognitivo y las funciones cognitivas necesarias para el aprendizaje, sino que también todo lo que es las habilidades sociales, las habilidades. Sé que hay muchos de ustedes que se dedican a la terapia ocupacional, cómo el sujeto puede integrar y ordenar el registro sensorial. O sea, todas las dimensiones en relación al desarrollo es la que vamos a tener en cuenta en una mirada multidimensional y que me permita establecer un puente, por eso yo acá pongo el puente de la mujer, entre el desarrollo neuroanatómico y neurofuncional del cerebro y los correlatos conductuales o comportamientos que yo voy observando. Esto se lo traigo porque me parece un concepto muy representativo y nodal para poder entender el desarrollo infantil. Es la hipótesis de reciclaje neuronal, está muy vinculado con la neuroplasticidad que vamos a ver mañana a la mañana, y es de Dehaene, que se los recomiendo, seguramente ustedes lo conocen. Y esta hipótesis de reciclaje a mí me sirve muchísimo para hablar de aprendizaje y cómo se van consolidando estas estructuras cerebrales y el funcionamiento a partir de la característica inherente de nuestro cerebro que tiene que ver con la plasticidad y el cambio que está determinado genéticamente. Por eso también les pongo acá el dibujito de lo genético, ¿no? La estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro, de la reestructuración de estos circuitos funcionales vinculados con la plasticidad y el cambio, van a ir permitiendo que la arquitectura del cerebro, necesarias para el aprendizaje temprano, cualquiera sea, se vaya modificando en la base a lo que es el cerebro nuestro, lo que permite la funcionalidad y la estructura propia de nuestro cerebro, se vayan produciendo esos asientos necesarios para el nuevo aprendizaje. Esos neurocircuitos funcionales más cercanos a un conocimiento se van a ir redefiniendo para que se produzca ese salto cualitativo del aprendizaje que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, para cada uno el cerebro está ontológicamente preparado para la adquisición del lenguaje. Esto es algo que adquirimos espontáneamente porque nuestro cerebro tiene esas características inherentes y esos circuitos se pueden ir redefiniendo a partir de la estimulación para que se asiente el lenguaje. Entonces, todo lo que aprendemos, habilidades sociales, habilidades comunicacionales, la regulación emocional, el control inhibitorio, la alfabetización, todo eso va a ir siendo asiento para próximos aprendizajes, ya sea los contenidos académicos o la vinculación con el otro, cómo ajustarme a un contexto y a otro. Todo lo que produce
la estimulación y en combinación con esta estructura cerebral permite ese reciclaje neuronal que se van a ir produciendo en los aprendizajes. Cuando hablamos del desarrollo y de población infantil, vamos a estar hablando de todas estas dimensiones que se van a ir dando al unísono: el desarrollo cerebral, el desarrollo lingüístico, comunicativo, emocional, motor, cognitivo, que al principio nosotros lo indagamos profundamente porque nos hablan y nos pueden dar mucha información sobre cómo se va a ir dando el funcionamiento cerebral de estos sujetos. Los hitos del desarrollo tienen un amplio margen de variabilidad, por eso yo les digo, tengamos cuidado. Es difícil poder considerar el curso del desarrollo, si está dentro del esperado o no. Uno tiene que tener mucha formación para poder ir deduciendo estos cursos del desarrollo. Y a veces es más importante poder establecer que se está logrando una secuencia adecuada de eventos en el tiempo que fijarme en una sola área en particular. Tengo que ver holísticamente este desarrollo. Entonces, cuando yo observo el desarrollo, voy a tener en cuenta todas estas variables al unísono. Probabilidad de la epigénesis, es decir, el desarrollo de aspectos cerebrales y de funcionamiento en relación a la estimulación contextual, por eso hablo de epigenética. La interacción de distintas regiones cerebrales en relación al contexto de desarrollo y las características socioambientales en donde está inserto este niño. Entonces son distintas variables que voy a ir observando en el comportamiento del sujeto. Vamos a hablar de neurodesarrollo, esto lo vamos a profundizar mañana, pero voy a tener en cuenta que el neurodesarrollo no es a partir del nacimiento del sujeto. Esto se va a dar mucho antes, hasta inclusive la literatura establece que cuando uno trabaja con población infantil, ya está trabajando con la historia de esa madre mucho antes de que naciera ese bebé o que empezara esta etapa embrionaria, fetal o postnatal, sino el cuidado de la madre previo a esta concepción. Entonces, del neurodesarrollo, la importancia de la experiencia fetal y de los marcadores biológicos precoces que delimitan la vulnerabilidad del niño a edades tempranas. Ustedes saben que ese desarrollo tiene un comienzo prenatal y es la adquisición continua y progresiva de ciertas habilidades en ese proceso dinámico y continuo de organización de funciones cerebrales. La neurobiología estudia el cerebro desde el punto de vista de su maduración, desde la estructura y, bueno, de los componentes más funcionales. Y los 3 primeros años de vida son fundamentales para que el niño tenga un desarrollo físico, psicosocial, emocional y cognitivo adecuado. El neurodesarrollo exitoso tiene estrecha relación con la genética, con el ambiente de estimulación y la afectividad que rodea al niño, los cuales influyen decisivamente en la mayor producción de sinapsis neuronales, lo que a su vez implica mayor integración de funciones cerebrales. Acá yo les traigo una frase que me pareció muy representativa. Godwin es el director del Instituto Nacional de Salud Mental y dice que la herencia aporta entre un 30 y un 60% del cableado cerebral y el resto puede ser modificado por el entorno. Y el entorno puede modificar el coeficiente intelectual en 20 puntos. Me pareció como un montonazo. Yo no sé si esto es así, de los 20 puntos, me parece mucho realmente, pero sí traigo esta frase de la importancia del entorno y cómo pueden modificar las trayectorias del desarrollo. Ustedes saben que nosotros hablamos de trayectorias, de recorridos del desarrollo, y que estos recorridos son totalmente modificables con los entornos y la estimulación cognitiva, social y emocional del niño, el cuidado sensible del niño. El entorno posibilita pensar en los factores moduladores. Acá yo les presento el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que también lo deben recontraconocer, y si no, se los presento a grandes rasgos. Bronfenbrenner es un... A ver si lo tengo... No, me parecía que sí. Bueno, quizás sí. Era un psicólogo estadounidense que habló de los distintos sistemas
en donde está inserto el sujeto, que van a ir de los más íntimos a los menos íntimos. Entonces aparece el microsistema, en donde está la familia, la escuela, y así hasta hablar del macrosistema, que está vinculado con la cultura, las condiciones socioeconómicas, políticas de la región en donde está inserto. Y todos estos son factores que van a ir influyendo en las características de ese desarrollo. Vamos a hablar de aspectos genéticos, del temperamento, aspectos familiares, las prácticas de crianza de esa familia, el estrés familiar es sumamente importante de percibirlos, tenerlos en cuenta, trabajar con ella, los aspectos socioambientales, las propuestas educativas que tengan esos sujetos, los programas de intervención, que ahí estaríamos nosotros más específicamente trabajando, y cómo todo esto va a facilitar o no, se van a presentar como barreras ante conductas más efectivas o lo que queramos promover. En los factores de modulación o de influencia, nosotros tenemos dos tipos de factores: los factores protectores y los factores de riesgo, que seguramente han escuchado bastante. Factores protectores son todos aquellos elementos que probabilizan, esto no es causa y consecuencia, acá estamos hablando de probabilidad, no es A igual a B, no. Son factores que elevan o no el riesgo o no de desarrollar determinado patrón o comportamiento. Los factores protectores o de riesgo van a ser aquellos que, tanto biológicos como socioambientales, posibiliten un escenario o el otro. No quiere decir que lo cause. El tema de estos factores de riesgos son la consecución de ellos en el tiempo, por eso yo acá les pongo un relojito, y la acumulación de ellos, ¿no? Por ahí, que un chico tenga factores genéticos de determinadas condiciones no quiere decir que sí o sí lo vaya a desplegar o sí los vaya a tener en su vida. Sí quiere decir que tiene mayor probabilidades, y esto hay que pensarlos en relación a la acumulación de otros factores protectores y de riesgo y cómo se sostienen en el tiempo. Entonces, niños con condiciones complejas, de salud compleja, claramente tienen más factores de riesgo, pero quizás compensados con otros factores protectores, tal vez no desarrollan como estas condiciones. ¿Qué pasa con la neuroplasticidad? Que vamos a profundizar muchísimo mañana. Esa capacidad biológica inherente y dinámica que tiene el sistema nervioso de redefinirse, de modificarse, tanto en su estructura como en función. Hay distintos tipos de neuroplasticidades. Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre todo en la adaptativa y la reactiva, que es cuando surge luego de una lesión cerebral. Y que en esto es muy importante la estimulación del contexto y el momento evolutivo en donde se puedan producir estas injurias cerebrales. Acá está lo de Uri Bonfenbrenner, perdón, pensé que no lo tenía. Estos son los aspectos contextuales y cómo van a ir influyendo en el desarrollo. Todos estos contextos condicionan las posibilidades de aprendizaje, no determinan, condicionan. Vamos a hablar que hay periodos sensibles en relación al desarrollo de las variables de estas dimensiones. Estos periodos sensibles o de mayor susceptibilidad van a ser como ventanas de tiempo de elevada neuroplasticidad, tanto para el desarrollo y que van a facilitar la consolidación de esas estructuras o de esas conexiones funcionales que se van a ir estimulando o inhibiendo en relación a esos circuitos. Entonces, si bien es un periodo de una alta oportunidad, también tengamos cuidado que es de una mayor vulnerabilidad, porque como hay una posibilidad de mayor plasticidad y más maleabilidad cerebral, también así las posibles injurias pueden ser mayores. Estos periodos sensibles se detectan sobre todo en la primera infancia y en la adolescencia. Hay distintos cursos del desarrollo. Esto es una imagen que yo les traigo de un texto vinculado con el desarrollo infantil y distintos, por ejemplo, acá habla de
habilidades sociales, el lenguaje, la audición, la visión, las formas habituales de responder, los símbolos, el control emocional. Cada uno de estos cursos va a tener un tiempo específico. Ustedes vean que acá hay la línea vertical, la línea horizontal, perdón, habla de la edad del niño, y los determinados cursos de desarrollo cuándo se van a ir desarrollando. Entonces hay un tiempo esperado para cada una de estas habilidades, y que no solamente van a incluir habilidades cognitivas, sino que también las destrezas motoras, los sentidos, lo lingüístico, lo socioemocional, la regulación del comportamiento y las emociones, que se está trabajando tanto en este último momento de estos años. Las habilidades se van a desarrollar en distintos momentos, siguiendo una secuencia o un patrón progresivo de adquisición de habilidades, y que en los primeros años de vida estas habilidades básicas se pueden alterar de una manera significativa y se van a ir volviendo menos maleables a lo largo del tiempo. En relación a la curva de maduración cognitiva, la maduración de dominios neuropsicológicos también sigue un patrón jerárquico, donde las funciones más básicas van a ir sustentando y apoyando a otras funciones ejecutivas superiores. Entonces, es diferente la observación que uno puede hacer en cuanto a habilidades cognitivas en la infancia temprana, en la edad escolar y en la adolescencia. Esto es algo que extraje de los material que propone el BID, que tiene que ver con el avance de las neurociencias y el desarrollo infantil. Los mensajes principales que nos dejan es en cuanto a que en las 4 primeras semanas de gestación las neuronas se multiplican a una velocidad de 250.000 neuronas por minuto. Bajo condiciones apropiadas, el recién nacido ya cuenta con 100 billones de neuronas. Bajo condiciones apropiadas de crianza y cuidado infantil, las sinapsis se forman a una velocidad de 1000 por segundo durante los primeros años de vida. Entre mejores sean las condiciones de crianza y cuidado de los niños durante los 3 primeros años de vida, más sinapsis se formarán y serán más sólidas y más robustas. Cuando los niños no tienen acceso a un cuidado sensible tiene que ver con ese cuidado ajustado a las necesidades del niño. Cuidado sensible y cariñoso durante la primera infancia, no se establecen suficientes sinapsis y estas son débiles para poder sostener un desarrollo adecuado durante el resto de la vida. Y entre más temprano se empiece en la vida ofreciendo oportunidades de crianza y cuidado cariñoso y sensible a las necesidades del niño, mejores resultados se van a tener a largo plazo. Por eso también dicen y se ha documentado que las intervenciones en la primera infancia pueden tener un retorno mayor en cuanto a la calidad de vida de estos sujetos. Por eso la detección y la intervención temprana se ha convertido en fundamental en nuestra disciplina. Mientras antes se llegue a estas posibles dificultades, mejor podrían ser los retornos de estas intervenciones. La maduración es el conjunto de cambios dirigidos por procesos genéticos de acuerdo a tiempos específicos, los cuales resultan fundamentales para tener las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para un adecuado desarrollo cognitivo. Entonces acá aparece la pregnancia del entorno. La evidencia claramente muestra que entre más temprano se empiece ofreciendo oportunidad, bueno, vamos a tener mejores resultados a largo plazo. Esto es también otro material que me pareció muy interesante sobre las intervenciones a lo largo del curso de la vida, y acá es cuando yo recién les decía que intervenir en el desarrollo infantil tenemos que pensar que no se empieza solamente acá, como ustedes, yo no sé si ven mi cursor, pero estoy señalando donde habla del embarazo del primer trimestre, el segundo trimestre, que es el rosadito el segundo, sino que empieza a hablar del apoyo de los adolescentes, ¿no? De los jóvenes, cómo se apoya también la crianza desde ese momento, desde los proyectos de esa familia antes de tener un embarazo. Esto me pareció muy interesante. Después sí habla de todo el cuidado cariñoso y sensible que tenemos que tener en el desarrollo, en el momento del embarazo, del nacimiento, en los primeros años, la infancia, la adolescencia, pero habla de iniciar pensando
en el curso de la vida y del desarrollo muy tempranamente, ya con la adolescencia. Bien, y esto, lo último antes de ir al corte, cuando hablamos de trayectorias del desarrollo vamos a ir hablando de distintas direcciones. Vamos a hablar de un curso típico, por ahí no es el mejor término, tampoco nos gusta hablar de un desarrollo normal. Por ahí hablamos de un desarrollo más esperado, que es este que sigue un curso que se van a ir adquiriendo estas pautas en un tiempo, con una variabilidad bastante aceptada y sabemos que el desarrollo tiene una varianza de cada individuo, pero que va siguiendo un patrón y un curso específico, a diferencia del curso del desarrollo cuando presenta algún desvío, que vamos viendo que determinadas variables van en un camino y hay una que presenta algo que nos llama la atención, algo que hay que analizar un poco más, estudiarlo, o aquellos individuos que presentan algún retraso en la adquisición de determinadas pautas, a diferencia de aquellos que presentan una regresión, es decir, que logran un desarrollo más esperado y en un determinado momento hacen una vuelta hacia atrás. Estos son los cursos de desarrollo que vamos a ir prestando atención para poder precisar un diagnóstico más específico y a partir de estos diagnósticos del desarrollo poder pensar en las intervenciones de rehabilitación, compensación o habilitación más pertinentes. Bueno, hasta aquí dejamos, después vamos a empezar a hablar más de habilidades cognitivas, les voy a hacer una propuesta de una lluvia de ideas, voy a dejar de compartir. Siendo 8 menos cuarto, que le hacemos un cortecito y ¿qué les parece? ¿Retomamos a las 8? Sí, perfecto, me parece bien. No sé si ¿Sí? están todos de acuerdo, así nos movemos un agua, nos hidratamos y retomamos. Picoteamos. ¿Sí? Dale, a las 8 entonces. A las 8. Retomamos. Muy bien. Perfecto. Gracias. Piensen si tienen alguna pregunta, la podemos charlar También luego. las van anotando. Muy bien. Hasta luego.